Vamos, Meet, ahí está. Entonces, buenas tardes. Esta es clase importantísima para un laboratorista y obviamente para cualquiera que haga bioquímica, porque es transporte de gases. Lo primero que voy a decir es algo que ya he mencionado, y es un gas, como el oxígeno, tiene un coeficiente para disolverse en el agua que dijimos que era mayor si bajábamos la temperatura, pero esto es menor que el coeficiente de disolución del CO2, que entran muchas más moléculas al mismo volumen. Eso por un lado. Por el otro, no hay una sola forma de que estos gases se muevan con el plasma, que es con quienes van a ser transportados en principio. ¿Por qué? Porque el plasma es solución acuosa. Una manera que tienen las moléculas de un gas de estar dentro del agua es algunas moléculas mezcladas, simplemente mezcladas en disolución, se dice, en el agua del plasma. Entonces, algo del oxígeno va a estar simplemente metido en el plasma, entre las moléculas del agua del plasma. Esto es un 2%. O sea, hay un 2% del oxígeno que se tomó de ese alvéolo y pasó a la sangre del capilar pulmonar que queda en el plasma. El otro 98% entra al glóbulo rojo y por afinidad se va a unir a la hemoglobina de dentro de los glóbulos rojos. Esto es dinámico, por supuesto que algunos oxigenitos salen, digamos, de la hemoglobina, salen del rojo, pero entra otro en su lugar desde el plasma, o sea, dinámico, equilibrio dinámico, pero más o menos en una persona normal, con presión oncótica normal, con acidez normal, ojo, 2% queda en el plasma y el otro 98% en la hemoglobina dentro del rojo. No así en el CO2, porque el dióxido de carbono tiene 3 formas, no 2, de viajar en sangre. El CO2 viene desde las células de los tejidos, entra al capilar y queda una porción, una parte, en ese plasma también. Pero gran parte de él, ¿qué hizo? Asociarse con agua y formar el ácido carbónico de la ecuación que nosotros siempre vimos, que da la acidez, y parte de ese ácido carbónico, recuerden que se podía volver a disociar en un anión bicarbonato y un protón, dando justamente la acidez. Ahora, en realidad hay una parte de ese CO2 que puede ser entre un 5 y un 7,5%, que queda disuelto también en el plasma, o sea, como CO2 sueltito. Pero la reacción tiende a que una gran parte de ese CO2 forme el ácido carbónico con el agua. Y además se está difundiendo adentro del rojo. Pero recuerden, el CO2 no entra al hemo de la hemoglobina, pero sí le pasa lo mismo que le pasa en plasma, que es unirse a unirse a los aminoácidos de las proteínas. Y así se transporta. Entonces, la albúmina sérica o albúmina plasmática tiene acá un papel importante, porque es tanta la albuminita que hay que mucha albúmina se le adosa este CO2 cuando pasan en los tejidos, en la circulación, entonces la sangre venosa lleva, digámoslo así, mucho CO2 adherido a proteínas, otra parte disuelto y la otra gran proporción, un 70 y pico por ciento, 75%, va en el buffer carbónico, o sea, como ácido carbónico, bicarbonato y protón. Y eso es lo que vamos a ver ahora rápidamente, si me sale bien. Esto es del Silverton viejito, que es el que nos permite ver el paso a paso. Y yo eso en general se los dejo. Ustedes cuando estudien
lo pasan rápido si ya no les sirve, por supuesto. ¿Dónde está esto? Bueno, no quiero. Vamos a probar de nuevo. Bueno, espero que se esté viendo. ¿Se ve ahí? Ahí está queriendo, ahí está. Bueno, gracias por avisar. Bueno, ¿qué estamos viendo acá? Plasma. Esto es un alvéolo pulmonar, obviamente que está lleno de alvéolos aquí, y estas serían cualquier célula de algún tejido en cualquier órgano, incluyendo el mismo pulmón, corazón, nervioso, lo que fuera. En la sangre, entonces, va a salir, después de pasar por el alvéolo, como sangre arterial. Esto sería la membrana alveolar y esto sería el capilar, el endotelio del capilar, que es este. ¿Sí? No se me vayan a confundir. Si ustedes no entienden, me paran, abren el micrófono y me dicen. ¿Qué ocurre? Que del oxígeno del aire alveolar difunde por gradiente de presión parcial al plasma. Y en este plasma se va a quedar disuelto hasta un 2%. Otra parte, el resto, está difundiendo a cada uno de los glóbulos rojos y allí se va a combinar con la hemoglobina y va a formar la oxihemoglobina. Esto es la oxihemoglobina, es hemoglobina, un puntito y el oxígeno, porque no hay un verdadero enlace, hay una oxigenación. Si ustedes ven, 2% queda en el plasma, 98% en sangre, en rojos, perdón, hemoglobina. A continuación, estos glóbulos rojos se están desplazando ahí nomás, los tejidos del pulmón o a todos los otros tejidos de la economía, pero allí la presión parcial del gas oxígeno es muy baja. Entonces el gradiente electroquímico tira para que el oxígeno salga de la hemoglobina y venga al tejido. Por lo tanto, se separan la hemoglobina y el oxígeno, o sea, pierden afinidad, y entonces el oxígeno sale del glóbulo rojo y todo este exceso del 2% del plasma tiene gradiente a favor para entrar a las células. Las células están consumiendo la respiración verdadera, entonces siempre hay poco oxígeno, o sea, poca presión parcial en las células. Aquí hay un fenómeno que, como les dice acá, el oxígeno está disuelto, realmente disuelto en el plasma sanguíneo. Acá está todo en una sola figura, en el Silverton nuevo, tiene el nombre, el eritrocito, la hemoglobina no tiene, oxihemoglobina no tiene el puntito ahí, pero se entiende, y acá tienen nombre, las células de los tejidos, y dice que el oxígeno es usado en la respiración celular, pero es lo mismo. Acá está lo que hemos dicho recién, el transporte del oxígeno en sangre arterial, medido, digamos, como cantidad de oxígeno transportado por minuto, va a entrar a las células que lo van a consumir en mililitros por minuto. Esto es un consumo metabólico. El consumo metabólico de oxígeno se usa para muchas cosas, pero en definitiva es una medición del metabolismo celular muy fuerte, ¿sí? Y una vez que pasa por los tejidos, ha bajado ese transporte de oxígeno en la circulación venosa, o sea que tiene que ser menor. Entonces, lo que uno mide de oxígeno, atención, lo que uno mide de oxígeno con el aparato o se hace una reacción en laboratorio, en sangre arterial, lo que me dice el aparato en sangre arterial, y lo que yo pueda medir en lo venoso,
es el consumo de oxígeno metabólico de los tejidos del paciente o de la persona. Ahora, en realidad, se suele hacer una medición en el aire, ¿sí? En el aire inspirado, expirado, del oxígeno para estimar en realidad el consumo de oxígeno y así estimar el gasto metabólico de la persona. ¿Por qué? Porque esto lleva al equilibrio de masas, o sea, todo lo que transporte las arterias menos el gasto metabólico tiene que estar en lo venoso, ¿sí? Bueno, también lo podemos decir de otra forma. Todo lo que tengamos como oxígeno arterial, que no en vena, es lo que está como gasto metabólico o consumo metabólico de la persona. Obviamente que esto nos tiene que dar bajo si yo tengo un paciente postrado que no se mueve, más o menos bajo o no tan bajo en un paciente que se mueva poquito y obviamente aumenta mucho en la persona que hace, por ejemplo, ejercicio demandante. Bueno, ¿qué más vamos a ver acá? Esto es interesante, le suele costar un poquito, pero bueno, vamos a tratar de que lo entiendan de una. ¿Cuánto más es lo que puede aumentar el transporte de oxígeno con la hemoglobina? Muchísimo. Pero ¿cómo se hace para medir eso? Si ustedes tuvieran acá un alvéolo con una presión de oxígeno de 100, esto es 100, y acá tienen un capilar donde no hay glóbulos rojos, solamente se disuelve en el plasma. ¿Ven? Las pelotitas azules son oxígeno y solamente se disuelve en el plasma. Entonces lo que van a obtener ahí es que la capacidad de transporte es lo que se puede transportar en el plasma, o sea, de 2 a 3 mililitros de oxígeno por litro de sangre. Cuando se le agrega la hemoglobina, o sea, acá hay glóbulos rojos con hemoglobina, ahí llegamos a transportar 200 mililitros de oxígeno por litro de sangre. Esto es si hay cantidad normal de glóbulos rojos con cantidad normal de hemoglobina. Y en este caso hay glóbulos rojos, hay hemoglobina, pero no llegamos a intercambiar bien el aire alveolar, o estamos en un lugar donde la hipoxia es hipóxica o estamos en altura, y entonces en vez de 100 arrancamos con 28 milímetros de oxígeno. Entonces el gradiente es poco, es insuficiente para cargar todos los carritos, digamos, de la hemoglobina, y entonces solamente cargamos 100. Entonces, esto es la eficiencia, digamos, cuando hay un oxígeno de presión normal en el aire alveolar, no hay ningún problema para ventilar y tenemos 100, y no hay ningún tipo de anemia y hay buena cantidad de glóbulos rojos con buena cantidad de hemoglobina. Eso quiere decir eso. Entonces la cantidad de oxígeno que nosotros podemos unir para formar oxihemoglobina, ¿de qué depende? Primero, de cuánto oxígeno ingresa, difunde hacia el plasma, que va a entrar al rojo a saturarme la hemoglobina. También depende de cuánta hemoglobina normal yo tenga, y eso determina también cuántos sitios de unión a la hemoglobina va a encontrar el oxígeno, y eso se puede calcular, por un lado, midiendo la hemoglobina, que no es que nosotros vayamos a medir la hemoglobina por eritrocito, por cada uno, sino que si tenemos los millones de eritrocitos que hay en el milímetro cúbico y el porcentaje de hemoglobina, sabemos esto, digamos cuánta hemoglobina disponible hay, y eso tiene que ver también con el número de glóbulos rojos, que lo podemos contar. Bueno, esto nosotros ya lo hemos visto, por suerte,
si no nos tocaría aquí, pero ya vimos la estructura cuaternaria de la hemoglobina, las dos alfas, las dos betas, sus hemos, y acá está plana, pero está la estructura del tetrapirrol con el hierro férrico, o sea, el anillo de porfirina, al cual le falta adicionar la parte de las globulinas. Así tenemos la hemoglobina. Esto también ya lo vimos, que es cómo satura normal la hemoglobina adulto, la de mayor afinidad que la fetal, y los otros factores que afectan la curva, como las de pH, temperatura, la presión parcial del dióxido de carbono, todo esto ya lo hemos visto. Bien, entonces, en la sangre arterial, esto lo tenemos que poder deducir solitos. En la sangre arterial, entonces, tenemos que el transporte del oxígeno va a venir influenciado por el contenido, la cantidad de glóbulos rojos, la cantidad de hemoglobina normal, la saturación de la curva, que va a tener que ver con la presión de CO2, el pH, la temperatura, el 2,3-difosfoglicerato, cuánta hemoglobina hay por glóbulo rojo y cuántos rojos, que ya lo dijimos. O sea, por un lado tenemos lo que sería lo duro, ¿sí? O sea, lo que siempre tiene que estar presente, lo físico, los glóbulos rojos, la hemoglobina. Y lo que serían las variables que hacen que se me unan más o menos a esa hemoglobina de los glóbulos rojos. Y todo esto sería lo que me da más o menos oxihemoglobina, o sea, lo que me mide el saturómetro, que sería la oxihemoglobina. Pero además, eso depende de qué factores, de cuánto llegue a disolver de oxígeno proveniente del aire alveolar en ese plasma. En principio, porque tiene que entrar primero al plasma para luego entrar al glóbulo rojo. Y eso va a tener que ver con la presión parcial del oxígeno en el aire inspirado, cómo ventila, cómo difunde, o sea, eso tenía que ver con la superficie de intercambio y la distancia que tiene que difundir ese oxígeno para cubrir la cuestión. El control general, sistémico y local de la perfusión de los capilares hacia los alvéolos. La ventilación tenía que ver con frecuencia y profundidad de la inspiración-expiración, o sea, de la ventilación, la resistencia de las vías aéreas o de conducción, moco, diámetro, todo eso que vimos, y además algo más general, que es la distensibilidad pulmonar, el compliance y la elasticidad de la caja. Bueno, y así. Este es un cuadro que lo podemos hacer nosotros, es más, lo podemos hacer distinto, organizándolo de otra forma, no importa eso, acá lo que importa es cómo lo entiendo y que yo pueda responder a preguntas de este tipo. Bueno. Bueno, y ahora los numeritos. Vamos a ver si me da 7. Bueno, no está, pero lo sabemos. 2% del oxígeno va solubilizado o disuelto en el agua del plasma, el 98% unido acá a la oxihemoglobina. Ahora vamos al dióxido de carbono. Queda disuelto de un 5 a un 7% en el agua del plasma, convertido a ácido carbónico y luego disociado ese ácido a bicarbonato el 70 al 75%,
y unido a la hemoglobina, pero acuérdense, ojo, unido a la fracción globina de la hemoglobina, dentro del glóbulo rojo, 23%, formando carbaminohemoglobina. Y en el plasma, este que estaba disuelto, el 7%, mucho de este está pegado también a las proteínas plasmáticas, en especial a la albúmina plasmática. También recuerden que el protón que sale de la disociación, o sea, el bicarbonato y el protón salen. El protón se une también, pero a la fracción proteica de la hemoglobina. Entonces, 7, 70 y 23, o 7, 23 y 70, como más le guste. Y acá empieza el paso por paso. Esta es la figura completa del Silverton. Y ahora vamos en el paso por paso. Acá tenemos el alvéolo, perdón, tenemos los tejidos que están respirando y liberan CO2, CO2, CO2. Acá tienen su capilar cerca del tejido y acá está el alvéolo pulmonar. O sea que todo este trayecto lo va a hacer la sangre venosa, por eso está en celeste el plasma venoso y no rosa. El dióxido de carbono de todos los tejidos difunde hacia el plasma de la sangre, que se va a convertir ahora en venosa. Queda disuelto el 7% como tal, o sea, como gas CO2 mezclado entre las moléculas del agua venosa. Mucho de este CO2 ingresa también a los glóbulos rojos. En el glóbulo rojo se une a la parte proteica de la hemoglobina formando carbaminohemoglobina. ¿Cuánto? El 23%. Ya tenemos 7 afuera y 23 dentro, tenemos 30. Me falta el 70% restante, que es la mayor cantidad. Ese 70% del CO2 es el que se combina con el agua y forma el ácido carbónico. Pero para que esto sea muy rápido, como ocurre, está la anhidrasa carbónica. Y la anhidrasa carbónica es una enzima que ya dijimos que estaba dentro del glóbulo rojo, facilitando que esto sea inmediato. Entonces, por la anhidrasa carbónica se convierte este dióxido de carbono en ácido carbónico, pero como el glóbulo rojo es agua también dentro, aparte de hemoglobina y otras cosas, se escinde en bicarbonato, carga negativa, y protón, carga positiva. El protón queda retenido en la parte proteica de la hemoglobina y el bicarbonato, atención, es una carga negativa. Y este glóbulo rojo, si se lo deja acá adentro y comienza a aumentar, esta reacción se volvería para atrás, porque si ustedes recuerdan es reversible. Entonces, si esto pasara, sacaríamos el CO2 de los tejidos y lo volveríamos a alargar, intoxicamos el tejido y aumentamos la acidez. Entonces, para que esto no ocurra, los glóbulos rojos tienen un bombeo del bicarbonato hacia el plasma. Y, como esto es una carga negativa, tienen que compensarla. Entonces toman, por cada bicarbonato exportado, un cloruro. Es un intercambiador de bicarbonato y cloruro. Es un intercambiador de carga monovalente negativa. Entonces, ¿qué nos pasa en la sangre arterial, venosa, cuando vamos al laboratorio? Vamos a encontrar que va a aumentar en la sangre venosa el bicarbonato y me va a bajar el cloruro. ¿Estamos? Entonces, de por sí, la existencia de algo de este CO2 a mí me da un pH levemente más bajito en lo venoso. Pero como la mayoría de esto está ocurriendo internamente en el rojo, aunque yo vea una variación pequeña del pH, no es tan importante como ver que en sangre venosa hay mayor cantidad de bicarbonato y menor cantidad de cloruro.
De esa forma, el rojo puede continuar conservando, digamos, su carga de ácido carbónico, ¿sí? Y protón. El protón lo conserva unido a la hemoglobina y digamos, el CO2 lo arrastra, pero en el plasma, en forma de bicarbonato. A continuación, transporte de todo esto, o sea, este plasma, esto rojo, hacia el pulmón. Y entonces, en el pulmón, el CO2 disuelto, que era el 7%, por gradiente hacia el aire que se está expirando, se libera hacia el alvéolo, o el aire que se va a expirar, en este caso. La carbaminohemoglobina pierde la afinidad del CO2, el CO2 es liberado, sale hacia afuera y también es liberado hacia el alvéolo. Pero lo más importante que tenemos que tener en cuenta nosotros es que si queremos liberar el CO2 y sacarlo de aquí, lo que vamos a tener que hacer es entrar nuevamente el bicarbonato y sacar nuevamente el cloruro, para tener bicarbonato, para unir ¿a quién? Al protón, hacer el ácido, y de nuevo, o sea, volver la ecuación atrás. Bicarbonato más protón, ácido carbónico, ¿sí? Anhidrasa carbónica, al ácido carbónico me suelta agua más CO2, y ese CO2 va a pasar al sacarse por aire pulmonar. Entonces, nosotros en los pulmones oxigenamos, liberamos el CO2. Sangre arterial, transporte fundamentalmente del oxígeno hacia los tejidos. En los tejidos nos cargamos de CO2, 7% en el plasma, el otro ingresa al rojo por la anhidrasa carbónica, lo llevamos como anión bicarbonato, que lo sacamos fuera del rojo al plasma, y al plasma ese le sacamos cloruro, que queda dentro del rojo. Entonces, en sangre venosa, menos cloruro y más bicarbonato. Cuando llega al pulmón, la cuestión se invierte, porque el aire renovado no tiene CO2 y el glóbulo rojo y el plasma están llenos de CO2. Entonces, revertimos la ecuación tomando de afuera del rojo el bicarbonato, adentro del rojo con la anhidrasa carbónica volvemos a restituir el ácido carbónico y con esto volvemos a restituir el CO2 y el agua, CO2 que sale más el que estaba fuera en el plasma, todo eso difunde al aire alveolar y exhalamos y fuera. Recordemos que entonces, después que hemos pasado por el pulmón, o sea, ya en sangre arterial, o que salga del corazón izquierdo, o que haya pasado por los pulmones, tenemos de nuevo el cloruro mayor, digamos, y ha bajado el bicarbonato. Y eso es importante para el análisis de sangre y la medición de bicarbonato, cloruro y pH. Acá está la figurita de Silverton con todo junto, marcándonos lo que pasa en sangre venosa, con el rojo, con la inversión de la ecuación, con la toma de bicarbonato y salida del cloruro, y liberación del CO2 por el aire pulmonar. Acá está paso por paso, numerito por numerito, eso lo ven después bien tranquilos. Bueno, y entonces, resumiendo todo lo que hemos estado viendo, en un aire atmosférico de 760 milímetros de mercurio de presión, acá en Córdoba habría normalmente un poquitito menos porque estamos a 500 y pico de metros de altura sobre el nivel del mar, pero es casi, para no tenerlo en cuenta en este caso, con una presión de oxígeno de 160 milímetros de mercurio en ese aire y muy poco CO2, no llega ni a un cuarto de 1 milímetro de mercurio. Ese aire se convierte en aire alveolar.
al menos se recambia en parte este aire alveolar en cada ciclo, quedando entonces, después del intercambio, una PCO2 de 100, no, es PO2, eso está mal, PO2 de 100 y PCO2 de 40. Porque estoy por hacer ese transporte justamente hacia la arterial porque me voy a venir hacia acá. Entonces, gradiente de difusión de oxígeno de 100 a, ¿alguien se acuerda? ¿Cuánto ¿Qué era? pregunta, profesor? ¿Cuánto? No, ¿qué preguntó? No, el gradiente acá se forma entre 100 del aire alveolar para el oxígeno y cuánto que venía de acá de la parte venosa. 46, ¿no era? 40. 40. Entonces, de 100 a 40 pasa por difusión, carga todo el plasma y la oxihemoglobina, se distribuye por corazón izquierdo y allí voy a ir a los tejidos. Entonces, ¿cómo llego a los tejidos? De nuevo, con 100 y salgo, miren, con 40. PO2, 40, porque pasé por los tejidos. Llego con 40, corazón derecho, voy a pulmones de 40 a 100, ¿sí? Bueno, 40 a 100. CO2, aire. En realidad arranco con que traigo bastante de la sangre venosa, entrego el CO2 al aire pulmonar, entonces subo de 40 a 46, ¿sí? 46, bueno, acá pusieron 40, sí, 46, 40, 46, ¿sí? Con esos gradientes me alcanza y me sobra. Importante entonces, para nosotros desde el laboratorio, ver en sangre venosa, bicarbonato, esto es lo que tienen que fijarse bien y después explicarán en el oral cómo es. Pero acá, esto, en sangre venosa, ¿qué encuentro yo? Encuentro un bicarbonato al 70%, una carbaminohemoglobina al 23% y disuelto 7. En oxígeno, en sangre arterial, bueno, sí, encuentro oxígeno disuelto 1,8 se suele decir, o menor a 2 de presión de oxígeno, y hemoglobina, oxihemoglobina, acá hay una C de más, 98%. Circulación pulmonar, circulación sistémica. Y recuerden que yo voy a tener alto algo acá en sangre venosa, que era, ¿qué cosa? El cloro. ¿O no? Sí, que No, era el bicarbonato. bicarbonato y bajo el Cloruro. que para sacar el bicarbonato carga negativa necesito incorporar el cloruro, ¿sí? Bien. Entonces, hemos terminado esta parte que es sumamente importante. Ahora nos vamos a tomar este último rato y vamos a terminar ya con esto. Les pido que traten de integrar ahora todo lo que hemos visto de control nervioso y humoral, que ya lo saben, porque en realidad es cuestión de que con paciencia se pongan a tratar de decirlo, más que nada, porque no deja de ser mucho de lo que hemos visto en cardiovascular. Entonces, nosotros hemos visto que hay un control local de la respiración que tiene que ver con controlar arbolitos alveolares y también con la hiperemia o insuflar más o menos sangre dentro de arbolitos
capilares pulmonares, o sea, las dos cosas controlamos. Cuánto aire dejamos entrar a los alvéolos y cuánta perfusión pulmonar hacemos con los capilares pulmonares. Esos son locales, pero también son sistémicos, porque yo puedo, el organismo puede controlar con un centro vasomotor básico, que está en el tronco cerebral, puede controlar cuánta sangre vamos a hacer entrar a los pulmones con la circulación menor por las arterias pulmonares. Y también eso lo hará con el volumen sistólico, ¿no es cierto?, del corazón derecho, con el gasto cardíaco, digamos, del corazón derecho, ¿y con qué otra cosa? ¿Cómo controlo, digamos, toda esa sangre que puede circular y todo ese aire que puede entrar a la vez por ciclo? Estamos controlando dos cosas. Cantidad de sangre entrando a esos pulmones y a los capilares pulmonares para perfundir, y el aire que entra y que sale para recambiarse con esa sangre. ¿Se entiende lo que digo? Entonces pensemos, ¿cómo puede hacer el organismo para controlar cuánta sangre ingresa, supongamos, por minuto a esos pulmones, y cuánto aire está puesto en juego en esos alvéolos para intercambiar los gases con esa sangre? Pensemos. ¿Cómo se puede ¿Con el hacer? caudal? ¿Cómo es? ¿Con el caudal de sangre? ¿Cómo? Y si lo aumenta, hay más irrigación en el pulmón Sí. y tendría que haber más oxígeno disponible por parte de los alvéolos. ¿Y cómo Y si recibe lo la disminuye, orden? Ajá. ¿Y cómo recibe la orden? ¿Y de dónde viene esa orden? Por el Son simpático. Por el simpático la orden sería más que nada hacia los ventrículos para decirles que bombeen con mayor fuerza y con mayor frecuencia. Sí. Entonces aumentamos el riego pulmonar. A todo, pero pulmonar también, porque dijimos que los ventrículos, los dos, aumentamos el volumen minuto, uno hacia toda la economía sistémica, digamos, y el otro hacia los pulmones. Y además se dilataban las vías de los bronquios, ¿o no? Con el simpático. Con ese mismo simpático que está dando más perfusión en los pulmones, abre el calibre de conducción para que se renueve más aire por ciclo. Si no, no tendría sentido. Yo aumento la sangre, pero no aumento el aire que se renueva y me envicio de CO2 y no tengo oxígeno, o sea, da igual. Entonces, el simpático, que pertenece a una división autónoma o vegetativa, tiene que, si empiezo a caminar más rápido, va a tener que ajustar más frecuencia y fuerza cardíaca, más perfusión al corazón, pero también aumentar los ciclos respiratorios por minuto para que haya una congruencia entre la cantidad o flujo sanguíneo en los capilares pulmonares, pero también la renovación del aire alveolar. Muy bien. ¿Ustedes pueden hacer eso voluntariamente? O sea, aumentar la cantidad de aire intercambiado y la cantidad de perfusión a los pulmones. No. Yo sí. No sé usted, pero yo empiezo a hacer inspiraciones y expiraciones más profundas y más frecuentes, y yo ya sé que voluntariamente al hacer eso, como está tan perfectamente coordinado, también el centro vasomotor o de control cardíaco también aumenta la frecuencia y fuerza del corazón. Acuérdense que los dos están bien coordinados. ¿Cómo lo hice voluntariamente? Con la corteza cerebral, que es lo único que tiene manejo voluntario. Pero, si yo no lo estoy haciendo voluntariamente, es un sistema que, aunque yo esté dormido, estoy dando clases, se ajusta solo, no necesitamos que se haga. Les cuento una cosa. El único animal
que se sabe que respiran voluntariamente son los delfines. Los delfines son los únicos que todo el tiempo están en conciencia de todo lo que hacen y por lo tanto dicen voy a respirar y hacen un ciclo respiratorio. O sea, son conscientes de cada respiración. Dejados a la no voluntad, no lo pueden hacer. Esto es una cosa extraña. Pero quiero decir que si un delfín dice, bueno, me quiero morir, no respira ni más, listo. No, nosotros no podemos hacer eso. Nosotros tenemos un control vegetativo involuntario que, por supuesto, que aunque lo hagamos voluntariamente, ya dijimos, no nos podemos suicidar de esa manera. Acá han escrito en el chat, vamos a ver. Entonces dice, Alejandra, que bueno, un micrófono, ya está. Entonces, sigamos. Simpático lindo. ¿El parasimpático qué hace aquí? Cierra el calibre bronquial, aumenta las secreciones, baja la frecuencia y fuerza cardíaca y baja los ciclos respiratorios por minuto. ¿Ok? Bien. El nervioso, cuando hace esto a través del parasimpático, ¿en qué parte del corazón tiene más acciones terminales? O sea, en el corazón donde necesitábamos más terminaciones que vayan a inhibir, a parar un poco la frecuencia o la fuerza. Lo que sería como el techito del corazón. Era la parte auricular y el nodo, o sea, tiene descarga el parasimpático sobre la parte, como dice ella, alta del corazón, porque con solo inhibir al nodo y que las aurículas no distribuyan potenciales, ya está. Ya no le llega ni al aurículo ventricular ni a los ventriculares. En cambio, el simpático tenía una fuerte incidencia sobre los nodos y muchas terminales ventriculares para asegurarse de que refuerzan ahí todos los potenciales de acción en esos músculos para darles una sumación y un aumento cuando es necesario de la fuerza y la frecuencia. ¿Estamos? Bien. Recordemos también, acá como estamos en un sistema que es no voluntario o vegetativo, estamos al revés que lo que pasa en el músculo voluntario, ¿sí? Por lo tanto, en el músculo voluntario, el estimulante es la acetilcolina. Si no tenemos acetilcolina, no nos movemos más. Por lo tanto, en este sistema, la acetilcolina es la inhibitoria para el músculo cardíaco, para los bronquios, el músculo liso de los bronquios. Entonces, es el parasimpático a través del vago neumogástrico que libera acetilcolina y baja la frecuencia respiratoria y baja el calibre bronquial y aumenta la secreción. Para estimular, al revés, el simpático que utiliza adrenalina, noradrenalina, igual que como lo vimos, o sea, las catecolaminas, igual que como lo vimos para el corazón. ¿Estamos? Bien, vamos a agregar también que no es solamente desde las terminales de los axones, de las neuronas del nervioso, que vienen por el vago a descargar al corazón, a los músculos lisos de los bronquios y demás, sino que también vienen disueltas en la sangre como neurohormonas, que en el caso de adrenalina, noradrenalina, es una cosa rara, porque son neurotransmisores y lo liberan las neuronas, ¿no es cierto? Pero también son hormonas cuando los liberan las glándulas endocrinas. ¿Y de dónde aprendimos nosotros que salen adrenalina, sobre todo adrenalina, a circulación de una glándula endocrina, digamos? ¿Se acuerdan? La suprarrenal. La suprarrenal, la médula suprarrenal,
cuando nos asustamos, cuando entramos en susto, en pánico, en estrés. Entonces, también recuerden que esa adrenalina, cuando se cayó algo, se me cae el techo, esa descarga violenta de adrenalina por sangre llega inmediatamente con un latido a todo este sistema y entonces, ¿qué hace? Activar, abrir los bronquios, ¿sí? Aumentar la frecuencia cardíaca y aumentar la frecuencia respiratoria, ¿sí? Entonces, hay un control nervioso y un control humoral, ¿sí? Recuerden, podemos hacer muchas de estas integraciones. Si yo les digo ahora, por ejemplo, un hipertiroideo, y esto puede pasar en un oral, porque si a ustedes les toca, tienen que saber integrar. Entonces yo les digo, o Federico, que es más malo que yo, les dice, bueno, si no me contestas esto, te bocho. Contame cómo relacionas un hipertiroideo con los controles mixtos, o sea, los controles nerviosos o humorales de la oxigenación a nivel del pulmón. ¿No Ay. hipoventilaba? ¿Cómo es? ¿No hipoventilaba? A ver, creo que sé, María Luz, a qué te referís. Un hipertiroideo que tiene, primero, de base, un aumento excesivo por arriba del límite máximo normal, ¿de qué hormona? Hormonas tiroideas. Bien, ¿cuáles son? Las hormonas tiroideas. T3 y T4. T3 y T4. Sí, por eso. Triiodotironina y T4 tiroxina. Tetraiodotironina. Bueno, entonces, T3 y T4 elevadas, ¿blanco o blancos? No Contéstenme. entendí. Casi Pero todas las aceleraba células. la actividad de las células, no aceleraba la actividad de las células. Todas las Casi todas células las células. para transducir a esas células a su interior. Vamos con el metabolismo. Degrade, sintetice. O sea, están manejando el metabolismo de base. Al haber exceso, el metabolismo ya no es de base, es un metabolismo como hiperactivo, excesivo, favoreciendo ¿cuál de las dos? ¿Síntesis o degradación? Síntesis. No. Si vos tenés Degradación. demasiado metabolismo, te ganan en velocidad las degradaciones que toda la maquinaria de síntesis. Bajas de peso, estás hiperactivo y todo eso. Agotas las reservas y demás. Bien, volvemos al punto. Si yo les dijera cómo integrás hormonas tiroideas, hipertiroidismo, con este control de la oxigenación o respiración. Ahí vos tenés que decir, hay un aumento del metabolismo de todas las células. Aumenta entonces, ¿quién? El consumo de oxígeno. El tipo está todo el día eléctrico, no duerme. Quema. ¿Qué significa quema? Consume oxígeno. Entonces, necesita tener una tasa, ¿cómo se dice? Aumentada la tasa respiratoria y aumentada la tasa cardiovascular, porque si no, no da. Tiene que tener un aumento de la frecuencia cardíaca con un aumento de la frecuencia respiratoria. Entonces, taquipnea con taquicardia. Y así están los hipertiroideos muy, muy altos, digamos. Taquipnea, taquicardia, los ojos abiertos así, que tiene que ver con también el aumento de las tiroideas, el exoftalmos, acuérdense. Entonces, ¿cómo lo unen? Así, el gasto metabólico hace que tengan un mayor consumo de oxígeno y necesidad de sacar más CO2. Entonces, aumenta la frecuencia respiratoria y, por lo tanto, la frecuencia cardíaca. Si es insuficiente eso, también va a aumentar la profundidad de los ciclos respiratorios y, por lo tanto, la fuerza de contracción cardíaca. ¿Se va entendiendo? En estos individuos,
si uno hiciera, digamos, un estudio del control o de los centros de control básicos, estarían hiperestimulados, no sé si alguien está notando, pero hiperestimulados los centros de control nerviosos, vasomotor o cardíaco y vasomotor, y el respiratorio, ¿sí? Bueno, y así tenemos que ir integrando, ¿no? Igual si yo les digo una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿qué voy a observar cuando el individuo llega o me dicen, anda, sacale al de la EPOC de la cama 14? ¿Qué voy a observar? Un tipo que hace así, en la cama, ¿no es cierto?, con un abdomen en tonel, o sea, los abdominales así gordos, como un tonel. Sí, obviamente, si la cronicidad ya es muy larga, me van a decir, sacale de arterial porque se ahoga cada rato. Cuando yo saque arterial, voy a ver cuán bajo, por debajo de lo normal, tiene la presión de oxígeno, lo voy a ver en el saturómetro también. Voy a ver acidez probablemente en el pH, y así. ¿Y cómo está ese individuo? Y de nuevo, hiperactivos sus centros nerviosos de control básico de la profundidad inspiratoria, o sea, ya la inspiración no es un fenómeno que gasta lo normal, sino que hay más músculos implicados, el tipo tiene bajo peso porque todo lo consume en inspirar y en expirar, que es todo activo, ya no es pasivo con la elastancia y todo eso, y entonces voy a ver caquexia. Caquexia, que si alguien lo sabe escribir, lo escribimos, es con C y luego con X. Un individuo que tiene caquexia tiene consumo de todas las reservas inicialmente y luego continúa consumiendo su propia masa muscular. Entonces, un individuo caquéctico es lo que se dice piel y huesos, porque ha consumido, más allá de las reservas, ha consumido también lo que le queda de proteínas, porque todo lo está gastando en el esfuerzo respiratorio. Entonces, y cardíaco, ya en este caso. Entonces suelen ser individuos que se por sondas, sí, y todos estos complejos. Sí. ¿Te puedo hacer una pregunta? En ese caso... ¿Quién está hablando? Perdón. Carla. En Hola, ese caso, ¿esta persona también consume el volumen residual? No, porque el volumen residual, el día que vos lo perdiste, el pulmón hizo pff, y te moriste. Pero sigue teniendo siempre la misma, digamos, el mismo volumen, o puede ser que sea menor. Hace el esfuerzo, saca todo el aire porque hace expiraciones forzadas siempre. Sobre todo si es una obstructiva crónica, está todo cerrado y los alvéolos son pocos. Entonces él saca todo el aire en expiración forzada. Pero luego, con las vías estrechas, y el moco y todo eso, hace inspiración forzada. Entonces él nunca va a mover el volumen residual. Cambia el aire, pero esos 1,2 litros están ahí, porque son lo mínimo que el pulmón tiene que tener para no colapsar. Entonces, no es que él pierda el volumen residual, nadie pierde el volumen residual, salvo que te mueras. Porque hay colapso el pulmón. Es más, los muertos que no han tenido otro problema, digamos, gente muerta, vos ves que el pulmón se colapsa, pero muchas veces están bastante bien limpiaditos, porque están con el volumen residual y no hay mucho problema con eso. Se separan, obviamente, de la caja, las pleuras se separan, pero no, a veces no mucho, a veces tienen los pulmones bastante rosados y bastante inflados. Pero lo que pasa con este enfisematoso o EPOC es que no lo cambia suficientemente ese aire, o sea, ese aire está viejo, entra muy poco aire nuevo y por eso está en hipoxia siempre y con falta de aire, porque no puede renovar el 60% del aire alveolar. ¿Se entiende?
Esa persona, así como le cuesta inspirar, también le cuesta expirar, soltar el aire, ¿cierto? Totalmente, Claro. totalmente. O sea, si vos ibas a dejar salir de un globo el aire por la goma del globo, hace pf, y sale rápido. Pero si vos lo cerrás y lo dejas salir muy poquito, aparte de silbar y jugar un rato, te tarda mucho más en salir el aire. Entonces, cuando vos estrechas una vía de conducción, cuesta entrar y cuesta salir, da igual. Claro, claro que sí. Bueno, entonces, para no demorarnos mucho más y que ya es la hora, vamos a hacerlo rapidito a esto. ¿Cómo se controla ahora la respiración? Primero, voy a compartir acá. Rápido, entonces, vamos a esto. ¿Cómo se controla? Se ajusta, se autoajusta y a cada ratito, a cada segundo, la respiración. ¿Se ve ahí? Sí, ahí está. ¿Cómo se controla la respiración? Segunda parte del capítulo 18. Primero, la corteza cerebral, que es jerárquicamente el centro superior que domina sobre los que están debajo. Por lo tanto, la corteza cerebral y la voluntad cambian al hipotálamo, que es el centro que maneja el maestro, coordinador, director de la orquesta de lo vegetativo o autónomo. O sea, vivimos, aunque nos durmamos, aunque estemos en coma, gracias a este señor, el hipotálamo, que es el que controlaba lo endocrino y lo nervioso vegetativo. Y las conductas básicas también. Entonces, la corteza por arriba que domina sobre otros centros nerviosos, incluyendo el hipotálamo, maestro, coordinador de todo lo vegetativo. Y el hipotálamo, a su vez, está arriba de los centros del tallo cerebral. El tallo cerebral, recuerden que era de abajo hacia arriba, después de la médula que está dentro de la columna, el bulbo raquídeo, también llamado médula oblongada, la protuberancia o puente de Barolio, y por arriba el más chiquitito, el que crece menos, que era el cerebro medio o mesencéfalo, con el agregado, digamos, de por atrás del bulbo y de la protuberancia, sobre todo del cerebelo. Entonces, eso es el tallo cerebral, ¿sí? ¿Qué hay en el tallo cerebral para controlar la respiración? Lo que se llama, bueno, ya lo vamos a ver, pero ¿quiénes intervienen en todo el tallo cerebral? Una red de neuronas distribuida en todo el tallo que se llama sustancia reticular y que son muy importantes en el control respiratorio porque la sustancia reticular es activadora o inhibidora de lo que pasa para abajo y para arriba. Entonces, cuando nosotros nos dormimos es porque la sustancia reticular activadora se convirtió en inhibidora. Yo apago todas las funciones mayores y me quedo con lo más básico de la protuberancia para abajo, ¿sí? O sea, respiro, controlo la respiración, controlo lo cardíaco, controlo temperatura, controlo, bueno, vómito y todo lo que tenga que ver básico, ¿sí? Me voy a ir acá, no es Silverton esto, pero es para que me entiendan. Toda la corteza cerebral, que es consciente, voluntaria, puede manejar todo este tramo que sería el tallo encefálico o tallo cerebral con el cerebelo. Acá después ya empieza la médula. Entonces, bueno, aquí hay un centro importante en el bulbo raquídeo que se llama el centro de los quimiorreceptores centrales. Como bien lo dice la palabra, son neuronas juntitas en un punto, por eso se habla de un núcleo o un centro. Ese centro está sensible, esas neuronas son sensibles a
el protón, o sea, a la acidez, y al CO2. Igual, no sé si recuerdan que en el callado de la aorta y acá en el callado de la aorta y acá en los senos o glomos carotídeos también había sensores de presión de la sangre, pero acá también le vamos a agregar que hay sensores del CO2 y del oxígeno. Esto va a ser importante porque son los que están, pasa la sangre y chusmean y detectan y dicen, acá está saliendo poco oxígeno. ¿Y a quién le informan? Al centro respiratorio y al vasomotor, o sea, los dos sistemas juntos. También acá hay unos receptores de estiramiento en el pulmón, o sea, cuando se distiende todos esos alvéolos, entre esos pequeños conectivos hay neuronitas que tienen ahí su cuerpito, sus dendritas, y que cuando se estiran, disparan y le informan al centro respiratorio, se distendió el pulmón. Entonces, este centro está recibiendo información de cada cuánto y cuánto se ha distendido el pulmón. Maravilloso. Después, hay centros que informan también del estiramiento o relajación o contracción del diafragma. Entonces, sumando todo esto, hay un gran centro respiratorio vulvar, pero vulvar con B larga, las dos, que es del bulbo raquídeo, que recibiendo información del CO2, del oxígeno, de la acidez, de la presión sanguínea, de cuánto estiró el pulmón, si hay trabajo inspiratorio, el diafragma y el músculo inspiratorio, o si están en relajación, y todo eso dispara respuestas. ¿Y cuáles son las respuestas? Disparar con mayor frecuencia las inspiraciones, o sea que sus efectores serían neuronas motoras que disparan sobre los músculos inspiratorios, entonces yo empiezo a respirar o más seguido y con más profundidad, sacándome el exceso de CO2 o incrementando la presión de oxígeno. Una vez que me lo hemos visto así, un poquito más sencillo, sí podemos pasar a Silverton, donde está un poquito más detallado y más complejo. Acá nos podemos ver en amarillo que son las cosas que cambian, los estímulos. Por un lado tenemos, vamos a lo más laboratorio. Si hay un aumento de CO2, ¿quién lo detecta? Los quimiorreceptores en la médula oblongada, ahí, ¿qué detectan? CO2 aumentado. ¿A quién informan? A las neuronas motoras o eferentes que salen por el lomo gástrico y demás a controlar la respiración. ¿Cómo? Con los músculos escaleno, dice acá, esternocleido, o sea, para que sostengan, intercostales, diafragma, o sea, todos los inspiratorios importantes, y también a las neuronas motoras que van a ir a intercostales externos y abdominales para la expiración forzada. Forzada, si no estos, pasivamente. Oxígeno. Acá censamos aumento, ¿verdad? En el CO2. Oxígeno, si baja, y la contraparte, el pH. Sea porque aumentó el CO2 o porque bajó el O2, vamos a tener cambio de pH. Ese se censa en quimiorreceptores carotídeos y aórticos, compartido el lugar, digamos, la ubicación con los de presión del cardiovascular, ¿se acuerdan? Presión hidrostática. Acá se está censando presión parcial de gas, oxígeno y protón. ¿A dónde va? Con neuronas sensoriales que van a informar de nuevo, neuronas sensoriales acá y acá,
que van a informar de nuevo al centro. Y de ahí van a salir eferencias para lograr controlar lo mismo. En el caso de bajo oxígeno vamos a aumentar la frecuencia de las inspiraciones para lograr el aumento de oxígeno. Pero si aumenta el CO2 también lo queremos sacar, entonces va a pasar lo mismo, vamos a aumentar. Acá el tercer input, o sea, dato de entrada, estímulo, son las emociones que por un lado van al vegetativo también, para, a través de lo que se llama el sistema límbico, que es el de las emociones, ya lo vamos a ver en nervioso un poquito. Entonces va a centros superiores, por un lado la corteza, porque yo me doy cuenta de la emoción que estoy teniendo, miedo o lo que sea, al sistema límbico que dispara y lo mismo. Yo jadeo o aumento mi taquicardia, mi taquipnea, etcétera, etcétera. Y además dice voluntario, o sea que yo también puedo hacer esto voluntariamente, subir o bajar la frecuencia respiratoria y por lo tanto la cardíaca. Bien, me voy a ir a este grafiquito. Esta es la versión más pobre de este gráfico. Este es el de Silverton y este es uno que encontré donde está un poquito más simple. Acá viene la médula, se ensancha en lo que es el bulbo y se ensancha aún más en la protuberancia, donde acá estaría el cerebelo. ¿Qué es lo que observamos? Que lo básico del control respiratorio está en el bulbo. A esto se le llama un área de ritmicidad vulvar o área básica del ritmo respiratorio. Hay una que ya está en el límite entre el bulbo y la protuberancia que se llama área apnéustica o centro apnéustico. Más arriba está en la protuberancia, bien arriba, otro área de neuronas, son neuronas estas, que se llama área neumotáxica. Y voy a explicar cómo se hace. El que se quiera retirar puede hacerlo, ¿eh? Yo sigo un poquito porque si no vamos a encontrarnos con problemas para el parcial. Es más fácil darse cuenta qué pasa si alguien sufre un accidente y se decapitara y cortara estos centros acá, acá, acá. A ver, si yo tuviera un cuchillazo, una guillotinada o lo que fuera, me cortara acá, me dejaría los centros de ritmicidad básica del bulbo. Estos centros, solitos de por sí, son como el nodo auriculoventricular del corazón. Disparan solos, pero con una frecuencia irregular, de vez en cuando y mal, pero sostienen básicamente la respiración. Ahora, ¿qué es lo que logran disparar? Largan, estas neuronas motoras van a los músculos inspiratorios, entonces lo que controlan en realidad es la inspiración. Por lo tanto, si yo me decapito a esta altura, lo que va, o son los pacientes que están en coma profundo, o que tuvieron acá, por ejemplo, una isquemia, ¿no? Como Cerati, por ejemplo, y otros tantos. Entonces, ¿qué hace este centro? De vez en cuando hace, inspira, nada. Después, inspira, inspira, inspira. O sea, tiende a, como controla inspiraciones, cada vez que dispara, como nadie lo está controlando de jerarquías superiores, hace inspiraciones muy seguidas, con pocas apneas entre medio. O sea, muy poca espacio o refractario entre una inspiración y otra. Esto hace que el individuo se me alcalinice y un montón de cosas. O sea, el área de ritmicidad vulvar dispara inspiraciones prácticamente sin control, puede incluso disparar varias seguidas y después ser inhibida por la alcalinidad, entonces a lo mejor entra en una apnea un rato y después vuelve a disparar. ¿Qué pasa ahora si yo corto, me decapitan y me corto acá? Resulta que el área apnéustica, como el nombre lo indica, es un área inhibitoria de este.
O sea, sus neuronas largan neurotransmisor inhibiendo al área de ritmicidad vulvar básica. O sea que esta área está para controlar que ésta no haga inspiraciones a cada ratito. Por lo tanto, su función es de hacer apneas. Por eso se llama apnéustica. Si yo dejo solo un área apnéustica funcionando, el individuo me queda en apnea. Porque no habría quien dispare la inspiración. ¿Estamos? Entonces, del equilibrio básico de estas dos, surge que cuando la apnéustica afloja un poquito el control sobre la ritmicidad vulvar, se produce una inspiración. Cuando se producen dos inspiraciones, tres, la apnéustica la inhibe y la calma. Entonces surge el equilibrio, supongamos, de los 12 ciclos por minuto. Si el individuo se decapita acá, a esta altura, ya el área neumotáxica controla la apnéustica para frenarle la inhibición sobre la vulvar. O sea que es un centro jerárquicamente superior a estas dos, y lo que hace es recibir órdenes, digamos así, aferencias de todas las otras situaciones que están ocurriendo en los tejidos, en la oxigenación, en las hormonas, en el susto, en lo emocional, y modular a su vez la inhibición apnéustica. Entonces, si esta, que como ustedes ven, ahí tiene un menos, ¿no? Digamos, estimula la apnéustica aumenta su inhibición. Y si esta se para, deja de inhibir a la apnéustica, y la apnéustica inhibe a la vulvar, y entonces baja la frecuencia. Y eso está, mejor aún acá, donde tenemos el bulbo, la protuberancia, ubicados ahí en el tallo cerebral. ¿Y qué nos dice Silverton? Nos dice, estos son los centros cerebrales superiores, ¿sí?, entre los cuales está el hipotálamo, que descargan a nivel de la protuberancia sobre estas, digamos, áreas de neumotáxica o de control superior de la respiración. Este, a su vez, envía neuronas que van a controlar el área de ritmicidad básica, inspiratoria, o sea, esta descarga sobre los músculos inspiratorios fundamentalmente, y esta otra, ventral, que va a los músculos expiratorios, especialmente los expiratorios, aunque cubre un rango también de inspiratorios y de vías superiores, ¿sí? Disculpe, profe, ahí, ¿cuál sería el centro aunéstica? Sí. Esta, la protuberancia alta, la que recibe las aferencias de hipotálamo y de otros centros superiores, incluyendo la corteza, aún pasando por el hipotálamo. ¿Y ese Esta dorsal sería el área de ritmicidad vulvar, la que marca las inspiraciones, y esta ventral sería básicamente la del control expiratorio, ¿sí? O sea, no toma partido salvo que haya expiración forzada. Acá tienen, ¿cómo la llama Silverton? Dice GRP, el grupo respiratorio de la protuberancia, que era alto, digamos el neumotáxico, grupo respiratorio dorsal, ventral y núcleo del tracto solitario, que es en realidad un núcleo ahí que va a tener un tracto especial dentro del vago. Eso no importa. A mí no me interesa que ustedes sepan al dedillo esto, porque no les va a tocar, digamos, explicarlo con este nivel, pero sí me interesa que entiendan por qué a veces los pacientes inspiran, porque están en coma y lo que está anulado es de aquí para arriba, ¿sí? O
¿por qué un paciente me hace apneas? Y es porque todo esto está funcionando, pero sin regulación superior. ¿Sí? A mí me confundió del dibujito anterior comparándolo con el del Silverton. La parte que habías dicho que controlaba que no se inspira cada rato. Viste que era como un circulito, pero más bien cerca de estos dos azules. Ese El centro, circulito. Ese el sería, área óptica. claro, ese sería el verde del otro, ¿no? Ese Exacto. quería saber. Bien, Y porque por había arriba confundido. están el neumotáxico, el hipotálamo y más, ¿sí? Integrando toda la información. Entonces uno puede a veces deducir cuando el problema viene de una enfermedad, una intoxicación, una isquemia, lo que fuera, de qué zona del sistema nervioso central estamos hablando que ha sido dañada, ¿no? Bueno, otra cosa que hay que tener en cuenta que es que esta información baja por tractos nerviosos, o sea, acordémonos que por suerte acá no hay mucho nervio, acá sale el par craneal décimo y se reparte entre corazón, músculos expiratorios, o sea, tiene más que ver con el vago que con otros. Esa es una suerte para nosotros. Pero también es un nervio mixto, hay que tener en cuenta que descienden neuronas motoras del simpático y del parasimpático, pero también suben sensoriales, simpática, parasimpática, a estos centros. Entonces hay que tener cuidado porque en el vago va todo y también va al digestivo, o sea, es un nervio completito. Lo que quiero decir con esto es, si la persona no se dañó en el tallo a nivel central, puede que la desregulación, y eso va a ser más normal, la desregulación respiratoria esté en la descarga vagal. O sea, con una descarga vagal excesiva, me hace una descarga tal, vegetativa, que me hace paro cardíaco y paro respiratorio. ¿Sí? Y por el contrario, si tuviera una enfermedad de nervio periférico, se me enferman estas vías de control y entonces la persona me empieza a tener problemas de respiración. Y ustedes ya han escuchado algo de nosotros y de Federico de estas enfermedades. Estas degenerativas, por ejemplo, de la mielina o de los nervios motores, van abandonando su función de hacer descarga sobre los músculos inspiratorios. Entonces la persona empieza a tener ciclos de disnea, después de falta de aire, hay que intubarlos y después dejan de respirar y esa es la causa de su muerte. El paro respiratorio que lleva al paro cardíaco también, ¿no? Bueno, y entonces, que todavía me falta un poco. Se fue la maja. Ahora de la clase a ustedes. Empezamos, Luz. Sí, no. La reentiendo el tema, por eso la voy a dar. Maja, tenés el micrófono apagado. Perdón, les decía, apreté colgar en vez de compartir. Bueno, pero no lo voy a cortar ahora para que podamos seguir. Ahora sí, yo en Zoom tengo el compartir abajo y acá no. Acá va. Ahí está, ahora sí me lo muestro. Bueno, entonces, volviendo a esto, nos dice Silverton, área de ritmicidad vulvar o centro respiratorio vulvar,
con B larga, insisto, parte inferior del bulbo, descarga impulso ¿a quiénes? A los músculos inspiratorios y expiratorios si es forzada, estableciendo el ritmo básico. Solito, su actividad es muy débil, tiene que estar estimulado, controlado, activado, inhibido por centros superiores, si no lo hace, pero lo hace mal. Por arriba de este área, la respiración se hace irregular, la inspiración es corta y las apneas, o sea, las expiraciones largas. La sección por debajo del bulbo, chao. No hay quien le diga a los músculos que inspiren, o sea, fuiste. El área apnéustica se encuentra en la parte inferior de la protuberancia, no, superior de la protuberancia. El nombre viene de la apnea, provoca una estimulación larga de la inspiración, haciendo que dure y quede en apnea. Si se secciona el tallo cerebral, por arriba queda en inspiración y la expiración se hace muy corta, o sea, un exceso de retención del aire, y influye sobre el área de ritmicidad, estimulando la inspiración. La neumotáxica en la porción superior, por arriba de la apnéustica. Cuando la neumotáxica está bien, es autosuficiente, o sea, puede controlar la inhibición o estimulación del área apnéustica y por lo tanto con ella de ritmicidad vulvar o centro básico. Bien, acá tenemos lo que hemos dicho antes, la ventilación se regula con quimioreceptores por fuera del centro, o sea, carótidas, aorta, senos carotídeos, cambios de oxígeno, pH y CO2. Y en lo central, los quimioreceptores centrales que están en el bulbo, cerquita de los dos, de los centros de respiración o de control respiratorio y de los centros vasomotores o cardiovasculomotores, como le quieren decir. Área de quimioreceptores centrales, el bulbo raquídeo, en la parte ventral, es muy sensible a los cambios de pH. Pero básicamente, sí, bueno, cambios de pH. Y después, en los cuerpos carotídeos hay que cuidar que nunca se quede el cerebro sin oxígeno. Recuerden que el cerebro es el único que procesa directo la glucosa y la convierte inmediatamente en ATP y por lo tanto necesita oxígeno para la mitocondria siempre. Si no, nos Profe, sí. no es al revés, porque dijiste que los quimioreceptores centrales eran muy sensibles al pH, y acá en los periféricos dice lo mismo. O sea que los dos son igual de sensibles, porque ahí dice que capta cambios Hay en el pH. Hay una diferencia. En los periféricos se sensa CO2 y protón. En los quimioreceptores centrales lo hacen, pero su fuerte es la detección del protón, o sea, del pH. ¿Y por qué? Esto tiene un sentido. Porque no es lo mismo para centros superiores decir, che, tenemos una acidosis, y saber que viene del CO2 sanguíneo, con lo cual vas a activar compensaciones de pH a nivel respiratorio y la larga a renal. Pero no es lo mismo que vos tengas una acidosis metabólica no respiratoria. Entonces, para los centrales, saber que hay un problema de pH es fundamental para regularlo. Pero necesitan que provenga de la periferia la información de CO2 de sangre para saber si es un tema de ventilación o si reciben de otro lado información de los tejidos del pH metabólico. Y eso lo vamos a entender, no sé si llegaremos a tanto, pero lo entenderíamos mejor viendo nervioso. ¿Sí? ¿Se entiende ahora? Lo importante Perfecto, acá, no, Silverton no lo decía y es importante saberlo. bueno,
No, pero sí en el texto lo tiene Silverton. En el texto lo tiene. Capaz que acá, vieron que por ahí la nueva edición tiene algunos defectos en algunos gráficos, como hoy vimos el de presión de oxígeno y eso, ¿no? Pero bueno, esto yo he mezclado también un poquito de información de presentaciones que había hecho yo antes, pero fíjense que, por ejemplo, yo acá esto se los puse yo en realidad, que cuando un capilar sanguíneo difunde más CO2 al líquido cefalorraquídeo o cerebroespinal, ese aumento se sensa como aumento del protón, o baja de pH, digamos, o acidez. Y eso es porque en el cerebro, dentro, digamos, hay un inconveniente. El tejido nervioso no se puede dar el lujo de hacer circular en su líquido intersticial el protón. Entonces, lo que hace es bloquearlo en la barrera hematoencefálica y sí lo deduce, por decirlo así, de la cantidad de CO libre. Y eso es lo que puede sensar, CO2 y no protón. En la periferia sí nos podemos dar el lujo de sensar acidez mediante protón, aunque hay también sensores de CO2. Bueno, no sé si lo dije bien, pero es así como está puesto acá. Bueno, y acá también le puse, si aumenta el protón o aumenta la acidez, las quimiorreceptoras centrales liberan un potencial, digamos, de acción de la neurona para que esa descargue cerquita en el centro de control respiratorio. Y ese centro de control aumenta la ventilación. ¿Para qué? Para que yo me saque CO2 y por lo tanto acidez y protón. Bueno, en los receptores o cuerpos, los receptores de los cuerpos carotídeos, como decíamos, tenemos que cuidar que nunca me haya hipoxia hacia la cabeza, y si aumenta el CO2, yo pierdo afinidad por el oxígeno, ya lo sabemos por las dos curvitas que vimos. Entonces, estas neuronas descargan rápidamente cuando hay hipoxia en el callado aórtico o, en este caso, en los cuerpos carotídeos, y entonces transducen, abriendo canales de calcio y demás, y liberan dopamina. Esa liberación de dopamina va por las neuronas a descargarse ahí a este centro respiratorio y aumentar la ventilación. Y esto es lo que pasa justamente cuando en estos cuerpos carotídeos, esto sería un capilar dentro del tejido nervioso de las neuronitas del cuerpo carotídeo. Entonces, aquí, digamos, están esos centros que si sensan que bajó el oxígeno, tienen que disparar inmediatamente que aumente la ventilación para que no se nos quede el cerebro sin oxígeno. Lo mismo que pasa si baja la glucemia. Entonces, la baja de oxígeno es sensada en estas células que mediante un juego de apertura de canales, entrada de calcio, sueltan vesículas con dopamina. Ese neurotransmisor va ¿a dónde? A estas neuronas de los centros de control neumotáxicos, y de ahí al amniótico y al ritmicidad vulgaria aumentan la frecuencia respiratoria. Maja, Profundidad respiratoria sería no tanto frecuencia, profundidad respiratoria, apertura del riego pulmonar, capilar pulmonar, y etc. Bueno. Hay una compañía que me estaba hablando. Ah, bueno. no, era para preguntarle si estaba presentando algo porque no se ve nada. Ah, ¿no estoy compartiendo? Perdón. No. No, nada, hace rato. Ahí va.
Bueno, lo que les decía antes era esto que está escrito aquí. Lo van a tener, lo tienen en la presentación. Que en el sistema nervioso central no se permite, digamos, el flujo de protón. Entonces, cuando hace ácido carbónico, CO2 hace ácido carbónico y lo disocia a bicarbonato y protón, esto no puede pasar hacia las neuronas, desde el capilar hacia las neuronas, como hemos visto antes, hoy en el transporte de dióxido de carbono, en la sangre venosa. Entonces, lo que al revés, permite que fluya el CO2, pero no el protón. Entonces, para el tejido nervioso, es aumento o descenso de CO2 como un indicativo de que está subiendo la acidez o bajando la acidez, ¿sí? Y así aumenta la ventilación. Si baja el oxígeno, aumenta la profundidad y baja la frecuencia para oxigenar mejor y manda al cardiovascular más perfusión, más sangre al pulmón. Y esto es lo que estuve explicando de que en un capilar, en el tronco cerebral o acá, acá en los centros carotídeos, se sensa la baja de la presión de oxígeno y entonces eso hace un juego de cierre de canales de potasio, apertura de calcio, el calcio mueve vesículas y el centrito carotídeo libera dopamina, que esa dopamina aumenta la señal hacia el área vulvar para que dispare más frecuencia inspiratoria. Y más profundidad también inspiratoria. Bueno, acá. Bueno, esto es lo mismo, se aumenta la presión en el plasma de CO2, lo cual se va a sensar en los quimiorreceptores. Entonces, directamente en un capilar cerebral no se permite que entre el protón, ven que rebota, y el aumento de CO2 difunde al líquido cefalorraquídeo que está bañando básicamente el tejido nervioso, y allí entonces el centro de control de la respiración aumenta la ventilación, mientras que el aumento de CO2 en el plasma ya se rige por el aumento de protón y de bicarbonato, ya no lo mediatiza a través del CO2, sino que nosotros sabemos que se miden bicarbonato y protón. Entonces, con el PO2 plasmático, de nuevo, nosotros estimulamos, o lo sentimos, los quimiorreceptores, pero ahora periféricos, en la aorta y carotídeos, y disparamos de nuevo al centro de respiratorio. Bueno, esto lo hemos visto de alguna manera. Cuando hay irritación en el tracto respiratorio, se va a favorecer la tos o el estornudo en las vías altas, la broncoconstricción para cerrar la entrada de los irritantes. Otro no importa. Y esto que ya lo sabemos. Simpático, broncodilatación, adrenalina y drogas adrenalínicas o simpático-miméticas, cualquiera, remedio que nos dan para broncodilatadores y demás, incluyendo el grupo también de los corticoides, disminuyendo la resistencia al paso del aire y bajando las secreciones. Parasimpático, broncoconstricción, disminuye el calibre, aumenta la resistencia al paso del aire, aumenta las secreciones. Esto es trabajo de las colinérgicas y parasimpático-miméticas. La histamina nos falta también. Ojo, porque la histamina y la serotonina son distintas, lo que hacen en un tejido que en otro. La histamina, acuérdense que era liberada por las mastocitos o células cebadas y que en el bronquio cierran el bronquio, pero abren la circulación. Acuérdense que
vasodilatadora, pero broncoconstrictora en pulmón. Entonces los alérgicos tienen esta dificultad, porque se les cierran los bronquios, pero están todos colorados de la perfusión, ¿no? Bueno. Alérgicos y también personas con asma, ¿no? ¿Quién habla, María Luz? No. Sí. Luz. Luz, dime. Eso preguntaba, que en alérgicos produce la dilatación o constricción, dijiste. No, broncoconstricción y vasodilatación. Ah, eso, entonces no, nada que ver, porque yo entendí al revés, como que pasaba lo mismo que los asmáticos, por eso te preguntaba si era alérgico y asmático, pero el asmático pasa otra cosa. Nada, eso. Sí, no, porque cuando el asma es alérgica, tenés un cuadro complejo tipo alérgico con asma. Ah, Y mira tiene vos. otras características de la alergia. O sea, tenés shock anafiláctico, mucha actividad eosinofílica, mucha histamina, serotonina, descarga de gránulos también de basófilos, o sea, todo el cuadrito. Hay asmas, nosotros tratamos de separar estas cosas y no es fácil porque el organismo no se separan así, pero sí podemos decir que hay asmas que son más neurogénicas, o sea, la persona se siente emocionalmente afectada por la situación, por el disparador que le dispara esta consecuencia emocional, entonces hace un asma que es más neurogénica, más emocional, se le cierra el pecho, empieza con el asma, puede estar un rato o días con este cuadro asmático, pero no tiene tanto el perfil de una alergia. No estornuda, por ejemplo, no le pica tanto la nariz, pero hay asmas que son más tipo alérgicas. O sea, el cuadro empieza como con una alergia y es como que después progresa a tener todo la broncoconstricción y demás que caracteriza al asma, con dificultad en la conducción. Y después por fin está todo junto, o sea, un origen fuertemente emocional detectable que cursa como una asma alérgica crónica. Una persona muy cercana a mí tenía una dificultad. Sabía que iba a ir la familia en carpa y empezaba con el asma. Y las silbilancias. La familia decidió, después de varios años de tortura, decir, bueno, nosotros nos quedamos con la carpa y a esta persona le conseguimos una habitación en una hostería, bla, bla, para que duerma ahí. Así hicieron. ¿Cuál era el problema? Que cuando llegaba al sitio veía la carpa, otra vez empezaba con el asma, aunque durmiera en la hostería. O sea, no era ni dormir en la carpa, no eran los caballitos, era el detonante de ver la carpa y aparecía un asma que con suerte cedía con los días de vacaciones y si no, estaba todos los días de vacaciones con la dificultad respiratoria, pero lo que obligó realmente a cambiar la forma de vacacionar fue que tuvo un acceso, un shock asmático demasiado fuerte donde estaba violeta y que bueno, requirió mascarilla, internación y demás. Por eso les digo que en eso nosotros tratamos de separar. ¿Y qué hacemos? Bueno, cuando son con un perfil más alérgico, ir al especialista en alergias, y cuando son de un tinte más psicosomático, tratar de ver si redime un poco con tratamiento psicológico o el neurólogo, que también los neurólogos saben tener algo claro, la mayoría de ellos, cómo abordar esta situación desde lo neurológico, porque también una de las formas en que uno tiene de abordar esto es decir, bueno, me despreocupo la causa, dónde anda, pero inhibir un poco el disparo de la broncoconstricción, ¿no? O sea, jugar con los neurotransmisores también un poco, y eso también lo hacen los médicos psiquiatras, para ir más hacia el parasimpático, inhibir, broncodilatar, más
más naturalmente trabajando sobre el periférico que sobre el central, ¿no? Bueno, así que eso es lo que tenemos con el sistema respiratorio y su control. Bueno, si tienen alguna otra consulta, también lo pueden poner por el... Mínimo tengo que estudiar 1 año para el final oral. ¿Vos sabés que estoy de acuerdo? Mínimo cursamos esta semana, esta materia 1 año, por algo es. Recuerden que un examen no es ese día y esa hora. El examen está ocurriendo. O sea, nosotros estamos preparándonos todo este tiempo para ese tercer parcial y todo este año para ese final. Entonces, si nosotros vamos estudiando, asimilando, masticando, leyendo, buscando algo que me inspire, porque yo no tengo por qué ser una máxima inspiradora de todos, trato, pero no va a ser posible que para todos sea así. Buscar otros videos, cosas, libros. A veces yo tengo muy buenas referencias que a todos les ha gustado estudiar el Silverton, pero quizá también porque no conocen otros, que son peores. O sea, este es el mejor para nosotros, pero no tiene por qué ser obligatoriamente así. Hay gente que agarra otro libro de fisiología con colores y también, y les gusta, y les gustó más de ahí, de videos, en fin. Pero no dejen de estar enganchados porque ese día del final, no se puede aprender a hablar oral en un día. O sea, uno se va preparando para hablar oral y manejar los términos. Es mi humilde consejo. Claro, el área apnéustica, el área apnéustica provoca apnea, pero en realidad no es porque estimule una apnea, sino porque sobreexcita al ritmo básico inspiratorio. Entonces lo deja en inspiración, y eso es una apnea también. La apnea no tiene por qué ser solo cuando yo expiré, sino inspiro, como cuando me sumerjo abajo del agua, y estoy en apnea. Estoy en apnea, pero inspiratorio, o sea, descarga tanto que inspiro, entonces nunca expiro. Por eso es el control apnéustico. Entonces, el área, digamos, neumotáxica o la superior, digamos, es la que inhibe a esta, para que no dispare tanto sobre el área de ritmicidad. Bueno. No, te juro que no, Silvana, vas a ver que la preparas y la das pronto. Es más, lo mejor que se puede hacer con fisiología es prepararla y darla pronto. En fecha de noviembre, diciembre, ahí. Porque hay cosas que obviamente entran en el razonamiento profundo y yo las puedo volver a deducir de acá 2 años, 5, aunque no me acuerde los nombrecitos, pero me voy a acordar del proceso o de una forma de operar los sistemas homeostáticos. Pero claro, el nombrecito y todo eso, más detalle, se me va a ir olvidando. Entonces lo mejor es por ahí rendirla pronto. Cuando dejas 2 años, te cuesta más. Bueno, Winchi fue uno de los casos que dejó 1 año o algo, rindió después. Le pueden preguntar a él que, claro, le costó volver a estar en tema de nuevo con los sistemas para poderla preparar. Pero bueno, hizo su gran esfuerzo y lo hizo. Y lo hizo muy bien. No, nada impide que uno la dé después. Pero si quiere aprovechar la inercia de acordarse de muchas cosas y prepararle unos días, sentarse a integrar todo lo que se ha hecho ahora. O sea, ahora es importante estar asimilando, relacionando con todo lo anterior, no tirar lo que vimos en endocrino, no tirar la basura de lo que vimos en renal, sino integrarlo con todo esto. Y van a surgir preguntas, dudas, ¿no? Bueno, y así nos va a ser más fácil también entrar al nervioso y verlo más rapidito y demás. Bueno, en la próxima nos vemos para ver el sistema digestivo, ¿sí?
que es importante para nosotros también, para el laboratorio. Nos vemos y gracias por quedarse, ¿sí? Adiós. Chao, Nos vemos, que tengan un buen día. Chao, buen fin de...